¿Listo? ¿Comenzamos? Sí, sí, pregúntele a Luisa si ya. Luisa, ya estás Ujú. conectada a Facebook. Ya estamos en Facebook, sí. Listo, entonces muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tener este espacio y de estar reunidos acá. En este momento les vamos a enviar un link para que por favor nos ayuden llenando la asistencia y se puedan enterar semana a semana de las conferencias que estamos realizando. Al final de cada charla les vamos a enviar un certificado de asistencia. Entonces ahora sí, pues le damos la bienvenida a Sonia Díaz, que está el día de hoy como conferencista. Ella es egresada de eléctrica y ¿Bien o electrónica. no? ¿De qué? ¿Aló? ¿Aló? Señor César, buena tarde, qué pena, tiene el micrófono activado. Gracias. Bueno, ya nos acompaña hoy desde Francia. Allá son más o menos que las 8 de la noche. Entonces, muchas gracias, Sonia, por este espacio. Sonia ha orientado su formación académica y profesional hacia la investigación sobre los nuevos materiales y las nuevas tecnologías en el área como la energía, el transporte y el medio ambiente. Entonces, bienvenida, Sonia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir de una vez la presentación, así Ustedes me dicen si la ven. Todavía no, está cargando. Ok. Ahí ya estás compartiendo. Ahí la estoy compartiendo. Ok. Y si le hundo aquí, supongo. ¿Todavía la ven? Sí, se ve bien. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía, mi nombre es Sonia Alejandra Díaz y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles un poquito de mi experiencia profesional y también personal desde que me gradué de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle. Muchas gracias al profesor Ferley que me invitó pues, a dar esta charla y a todo el comité organizativo que me ha permitido pues, estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, mi idea de esta charla es hablarles un poquito de los materiales en ingeniería eléctrica y más que los materiales en ingeniería eléctrica es los materiales en sí en la ingeniería. Antes de empezar, les quiero pues compartir un poquito acerca de mí, de mi recorrido profesional y académico. No sé. Eso, ahora sigo yo. De mi recorrido profesional y académico, yo hice mi pregrado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Valle, me gradué en el 2016 y cuando estaba pues por graduarme tuve unas pequeñas experiencias profesionales en Colombia que me hicieron darme cuenta que yo quería seguir mis estudios, que yo quería hacer una maestría y por qué no, quería aprovechar de hacer la maestría y salir del país. Aprovechar para conocer otras culturas, para conocer un poquito qué hay por fuera de mi país, Colombia, aprender otro idioma y bueno, entonces después de mucho buscar, elegí Francia porque de lo que investigué, la investigación aquí en Francia es excelente, además de que el precio de las maestrías aquí en Francia son maestrías públicas, en universidades públicas, y el precio no es mucho, entonces dije, bueno, entonces voy a Francia. Claramente antes de empezar la maestría tenía que hacer un curso de francés, yo no hablo francés, bueno, hablaba francés, y fue así como aterricé en Rennes,
es una ciudad francesa, hice un curso, bueno, un diploma que se llama Francés como lengua extranjera. Este diploma me tomó un año en hacerlo. Cuando ya iba terminando el diploma, entonces dije, bueno, entonces es momento de empezar a buscar qué maestría quiero hacer. La verdad yo venía aquí con la idea, como yo creo que muchas personas nos ha pasado, de hacer una maestría en energías renovables. Y bueno, buscando la maestría en energías renovables, encontré una maestría en la Universidad Paris-Saclay de energía materiales. La descripción de la maestría me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, ¿por qué no? Y fue así como entré a la maestría en energía materiales en la Universidad Paris-Saclay. Aquí en esta maestría yo me encontré con 3 profesores que me guiaron mucho en mi proyecto profesional. Uno de ellos es colombiano, él trabaja en el Centro de Ciencias Nucleares de la Universidad Paris-Saclay. Y bueno, estos 3 profesores me recomendaron, ellos me escucharon cuál era mi proyecto. Yo les dije que yo quería hacer un doctorado al terminar la maestría. Y ellos me recomendaron una modalidad que existe aquí en Francia que se llama alternancia. Esta alternancia lo que hace es que tú mientras estudias, tú trabajas en una empresa. En la empresa en la que trabajas, ella te paga un sueldo mensualmente y te paga tus estudios en la maestría. Entonces, por recomendación de una muy buena amiga que me encontré acá en Francia también, también se graduó en la Universidad del Valle, encontré esta empresa, IFP Energy Nouvelle. Y bueno, entonces yo encontré aquí mi proyecto de investigación con el que empecé a trabajar desde el 2019. Este proyecto de investigación es el que sigo en este momento en mi doctorado y lo empecé en la maestría. El nombre cambia un poco, pero realmente son las mismas materias que vemos, es el mismo pensum y son los mismos profesores. Se llama Maestría en Materiales y Gestión Industrial. Generalmente yo esta maestría no la pongo en mi hoja de vida porque yo no la terminé, porque pasé a esta maestría en alternancia. Y bueno, yo de aquí esta maestría la terminé el año pasado y empecé el doctorado. El doctorado es el mismo tema que yo vine trabajando, que se los voy a explicar más adelante. Es el mismo tema de que yo empecé en mi maestría de materiales. Entonces, la empresa es la misma, sigo trabajando con esta empresa, y la universidad cambió, ahora estoy estudiando en la Universidad de la Sorbonne. Y este es mi proyecto, apenas empecé el año pasado, y aquí los doctorados son 3 años, entonces voy a terminar en el 2024. Entonces, la ciencia de los materiales. ¿Qué nos enseña en esa maestría que yo hice? Nos enseñan a crear materiales nuevos, innovantes y que nos sirvan en nuestra vida. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros todos hemos escuchado hablar de las energías renovables, hemos escuchado hablar de paneles solares, hemos escuchado hablar de nuevas baterías, de nuevas alternativas para el transporte, para que no usemos el petróleo, no usemos la gasolina, etcétera, etcétera. Pero realmente estas energías y todo lo que nosotros producimos, todos estos materiales que nosotros producimos, ¿son renovables? ¿Realmente estos materiales van a poderse reciclar después de que han acabado su vida útil? ¿O cómo estos materiales se hacen? O sea, ¿cuál es el proceso de producción de estos materiales? ¿Son viables económicamente? Y la producción también es viable. Una producción masiva se puede hacer con todos estos materiales. Nosotros sabemos que en este momento hay muchísimos materiales que están saliendo y todo el mundo escucha materiales de energías renovables, pero lo que nos preguntamos nosotros o lo que debemos preguntarnos como ingenieros es si los materiales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona su producción, su reciclaje? La economía es un aspecto muy importante para las empresas en la industria, siempre lo encontraremos. Y bueno, ¿qué hay detrás de todo esto bonito que nosotros vemos aquí y de lo que nos enseñan en la maestría que yo hice? Matemática.
nosotros encontramos todo un mundo de matemática, física, química, que pues yo me encantó. Esto, me enamoré de la ciencia de los materiales y de cómo yo encontré que todo lo que yo había aprendido en ingeniería eléctrica estaba también aquí, de pronto de una manera diferente, pero es exactamente al fin y al cabo lo mismo. La física no cambia, la química no cambia, las matemáticas no cambian, son las mismas. Aquí tengo algunos pequeños ejemplos de, por ejemplo, la estructura de la banda del silicio, está la estructura electrónica, cómo está organizado los átomos en el espacio. Obviamente la física cuántica es importantísima en nuestro estudio porque nosotros vemos muchísimo la interacción de los átomos entre ellos, la interacción de los átomos con el ambiente. Los materiales interactúan todo el tiempo con nuestro medio ambiente. Todo esto que vemos aquí, la ley de Nernst, es electroquímica, cómo funcionan las baterías, cómo funciona la oxidación, cómo se oxidan los materiales. Cualquier material, nosotros sabemos que todos los materiales se oxidan, cómo es ese proceso. Y claramente también la teoría electromagnética. Y bueno, yo aquí puse realmente todo súper resumido y las fórmulas las más sencillas porque, bueno, si me pongo a poner todo, lleno toda la diapositiva, esto solamente es algo muy general de lo que pues aprendí yo en mi maestría en la ciencia de los materiales y que me encantó encontrar todo esto y acoplarlo a lo que yo aprendí en ingeniería eléctrica. Para mí fue todo un descubrimiento y además me ayudó también a entender muchas cosas que de pronto en el momento no las capté muy bien. Y bueno, esto me encantó. Entonces, seguimos. Aquí un poquito antes de presentarles mi proyecto de investigación, quiero presentarles la empresa en la que trabajo. La empresa se llama IFP Energy Nouvelle. Es una empresa que nació justo, yo creo, cuando iba a acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1944, con el objetivo de explotar el petróleo en Francia. En un principio se llamaba solo IFP y significaba Instituto Francés del Petróleo. Después de un tiempo, la empresa ha querido innovar en los materiales de la energía renovable, de los transportes, del medio ambiente, y bueno, también tiene su pedacito de petróleo todavía, porque lo queramos o no, no es algo que podemos parar de un día para otro. Y es aquí en donde yo estoy trabajando. La empresa también tiene su propia escuela, en donde de vez en cuando nosotros también hacemos formaciones. Y bueno. Y este es mi tema de investigación. Mi tema de investigación es la permeabilidad en los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Bueno, los polímeros los encontramos en todas partes. De pronto los conocemos más como cauchos o plástico, pero no es solamente eso. Los polímeros los encontramos en el transporte, en los carros, también está mucho en los paneles solares. Aquí vemos unas fichitas de plástico, increíblemente también lo encontramos en la parte de alimentación. La mazorca, bueno, también el chocolate es un polímero, nuestro cabello está compuesto de polímeros. El plástico para empacar alimento es muy utilizado en la industria. Y bueno, ¿qué es un polímero? Químicamente hablando, es una macromolécula que se repite n veces y que forma el material que nosotros vemos aquí. Y la permeabilidad.
Para mí, en este caso, ¿qué es la permeabilidad? La permeabilidad es la capacidad que va a tener un material en dejar pasar un fluido. Aquí podemos ver un ejemplo, es el agua. Este material deja pasar el agua y en este caso, eso para mí es la permeabilidad. La permeabilidad se mide con la ley de Darcy. Y bueno, nosotros aquí vemos que este material tiene agujeros que vemos, son agujeros macroscópicos. Y los polímeros, hemos dicho, como lo ven acá, que pues nosotros no le demos agujeros. Entonces los polímeros vamos a ver más o menos algo como esto. Es un material denso. Denso quiere decir que los agujeros no los vamos a ver a simple vista. Pero ¿qué pasa con estas macromoléculas? Las macromoléculas en los polímeros están en constante movimiento. Y el movimiento de estas macromoléculas va a dejar pasar pequeñas partículas a través del material. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como la permeabilidad. Estas partículas pueden ser cualquier cosa. Puede ser gas. El agua es más difícil que pase, pero puede ser gas. Pueden ser iones, pueden ser electrones. Bueno, en este caso yo trabajo más en el gas, electrones y con los iones. Y esto, entonces, ya no vamos a utilizar la ley de Darcy, que es una ley macroscópica, sino que vamos a utilizar la ley de Fick, como vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos una membrana de polímeros y la ley de Fick, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que una concentración aquí, más grande que una concentración acá, va a generar un flujo de partículas dentro de la membrana. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre va a buscar en estar constante. A ella le gusta buscar el equilibrio todo el tiempo. Ella va a buscar que la misma concentración que hay aquí sea la que está en este lado. Nosotros trabajamos entonces con la ley de Fick, que es una diferencia de concentración en función de lo que mide la membrana. Y esta ley de Fick nos va a servir para calcular el flujo cuando hablamos de gas. Y bueno, increíblemente, cuando yo conocí la ley de Fick, también me mostraron la ley de Ohm, cuando nosotros estamos hablando ya no de una concentración de gas dentro de la membrana, sino una diferencia de potencial entre la membrana. Y esta diferencia de potencial va a crear un flujo de corriente. Y si ustedes ven, es una analogía perfecta entre las dos leyes. Entonces es con estas dos leyes con las que yo trabajo en mi proyecto de investigación en la permeación o la permeabilidad de los polímeros. Y nosotros aquí, bueno, si fuera así, sería muy fácil. Estas leyes no tienen en cuenta la interacción entre las moléculas. ¿Entre qué moléculas? Entre las moléculas del gas, de los iones o de los electrones con el material y entre las moléculas entre ellas mismas. Resulta que cuando nosotros vamos a tener moléculas que van a estar dentro de la membrana, estas moléculas van a hacer que el polímero varíe su volumen debido al flujo que hay dentro de esto. Estas leyes tampoco tienen en cuenta esta variación del volumen. Y este flujo de materia que tenemos acá dentro también va a introducir una presión que no vamos a tener en cuenta con estas leyes. ¿Y por qué nos interesa que haya interacción entre las moléculas? ¿Por qué nos interesa que haya una variación del volumen? ¿Y por qué nos interesa tomar en cuenta la presión que esto genera? Porque cuando nosotros vamos a tener esta membrana de polímeros, sea en una batería eléctrica, sea en paneles solares, sea en el empaque de comida o hasta en los tubos grandes que están en el mar, que sacan el petróleo, esto va a generar impactos mecánicos. Esto va a generar cortos en las baterías, esto va a generar que la batería se degrade, esto va a generar un montón de cosas que en este momento la modelización que existe no lo toma en cuenta y no podemos entonces modelizar cuánto va a durar la batería o cómo va a ser el impacto mecánico que va a tener, o bueno, hay muchas cosas que nosotros no vamos a tener en cuenta con esto. Entonces,
después de habernos dado cuenta de que estas leyes, que fueron las primeras leyes que existieron para medir, para calcular teóricamente el flujo, sea de gas, sea de corriente, no nos funcionan ahora, entonces tenemos que pasar a otras más complicadas. Entonces, en este momento estamos utilizando una ley, una ecuación que se llama SAFT, que modeliza los flujos asociativos y que está basada en la ley de Wettstein. Esta ley SAFT lo que va a hacer es representar todas esas interacciones de todas las moléculas por partes. Entonces, esta parte va a corresponder a algo, esta parte va a corresponder a otra cosa y esta va a corresponder a otra cosa, y con lo que sea que necesitemos. Si estamos hablando de un fluido eléctrico, vamos a tener un término que nos va a tomar en cuenta estas interacciones del fluido eléctrico, de la corriente, de los iones o de lo que nosotros necesitemos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que esta es la energía libre molar, que es el resultado que vamos a obtener. Esta va a representar la interacción entre los segmentos. Este término va a representar la formación de cadenas entre segmentos idénticos, y este va a representar la formación de fuerzas de asociación entre las dos cadenas. Todo esto es pura química y termodinámica, que en este momento, bueno, si me pongo a explicar, y hasta yo misma estoy todavía intentando entender la fórmula, me tomaría muchísimo tiempo, y creo que no acabaríamos. Tengo 3 años yo también para entenderlo, entonces, bueno, cuando termine yo de entenderlo también podría explicarles. Para modelizar esta ecuación necesitamos ciertos parámetros. Dijimos que el polímero son macromoléculas. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos 2 ejemplos de macromoléculas. M va a ser el número de segmentos esféricos. Aquí nosotros tenemos una molécula, otra molécula, y esto nos genera la macromolécula, que va a formar una cadena. Sigma va a representar el diámetro de cada segmento esférico, y epsilon sobre K va a representar la energía dispersiva de los segmentos esféricos. Ya con esto y con esto, nosotros ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la interacción de las moléculas del polímero, y vamos a poder calcular un montón de cosas. Vamos a poder calcular el volumen, la variación de volumen de la membrana de polímeros, y vamos a poder calcular también la solubilidad, porque es otro parámetro muy importante, la solubilidad del gas, de los iones. Ustedes saben que, pues, si el gas no se solubiliza en el material, él nunca va a lograr pasar, atravesar toda la membrana. Y con esto vamos a calcular la parte termodinámica de nuestro problema. Ahora pasamos a la parte de transporte. La parte de transporte nosotros lo conocemos más bien como la difusión. Entonces, nosotros tenemos aquí la ecuación de Maxwell-Stefan, que es como una ecuación de Fick expandida. Este nos va a tomar en cuenta, aquí tenemos el potencial químico, tenemos, bueno, toda la ley de gas perfecta, toda la actividad química de las partículas, y lo que más nos va a interesar es este coeficiente de difusión de Maxwell-Stefan, que va a tener en cuenta la interacción entre todas las especies del material. Cuando nosotros ya logramos hacer esto, obtener el coeficiente de solubilidad aquí y el coeficiente de difusión acá, vamos a poder volver acá y calcular nuestra permeabilidad del polímero. Entonces, bueno, en este momento yo me encuentro trabajando con esto. Es un tema que a mí me parece súper interesante. Las aplicaciones son innumerables. Aquí tengo unos ejemplos. Como les he dicho, las baterías eléctricas, la ecuación de SAFT también nos puede tomar en cuenta fluidos como los electrolitos, que se utilizan muchísimo en las baterías eléctricas,
También los paneles solares. En este momento hay muchísimos paneles solares que se están haciendo o se están estudiando con los polímeros. Esto también nos va a ayudar al reciclaje de los polímeros. Hemos dicho que es un aspecto muy importante del material, porque bueno, hablamos de energías renovables, pero y después de que el panel ha llegado al fin de su vida, ¿qué vamos a hacer con él? Pasa igual con las baterías. ¿Qué vamos a hacer al final de la vida de la batería? ¿Es que la batería nos va a durar por siempre? ¿Cuánto tiempo nos va a durar? ¿Cómo va a ser su proceso de reciclaje? En este momento no se tiene ese tipo de cosas muy claras. Y bueno, es un tema súper importante y también va a reducir los costos en la producción. Si nosotros entendemos cómo funcionan los materiales mecánicamente, térmicamente, químicamente y eléctricamente, vamos a poder pues mejorar estos aspectos que son muy importantes en el tema de las industrias. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería compartir en esta pequeña charla, mi tema de investigación, mi tema de doctorado, que es este tema yo lo empecé desde mi maestría. Es un tema que me encanta y me encanta ver cómo la mecánica, la física, la química y la electricidad terminan siendo una sola cosa, cómo nosotros podemos encontrar todo que se une, todo que está relacionado, que no hay cosas que están aisladas o aparte. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Si tienen preguntas, yo sé que expliqué súper rápido todo y súper general, pero bueno, si tienen preguntas de mi tema o de mi experiencia acá en Francia o lo que quieran. Y muchas gracias. Por favor, levanten la mano. Estefanía tiene una pregunta. Ay, no, tampoco. Quería solo preguntarte si el tema del doctorado está enfocado a un producto en específico o es algo así general en la teoría. Bueno, nosotros en este momento está enfocado sí a un producto, no a un producto en específico, sino a varios productos. Yo no trabajo sola, yo trabajo en un equipo de investigación súper grande. Nosotros somos al menos, yo creo, 3 personas que empezamos tesis este año, que estamos trabajando con este tema. Y pues el producto son los polímeros, por ejemplo, los polipropilenos, creo que se dice, los polipropilenos. También tenemos productos como el PDMS y sí, eso son productos que utilizamos para las baterías o para los tubos, esos tubos que son grandes que se entran en el mar para sacar el petróleo. Gracias. Juan pregunta qué nivel de francés tiene. Bueno, en este momento yo creo que tengo un nivel de francés C1. Yo quería preguntarte si de pronto en la investigación que llevas y esto te has topado con, con los aisladores poliméricos, si de pronto sabes un poco sobre ellos o si no, o... Sí, me he topado un poco sobre los aisladores polímeros, pero no, no he leído mucho sobre el tema. En este momento, bueno, también voy a trabajar sobre
cómo pasan a través los iones y cómo varía cuando el polímero se infla, digamos, de iones, pero hemos empezado a hacer todas las pruebas con gas y en este momento no tengo mucho contacto. Estefanía. En el proyecto que tienes, ¿ya tienes previsto como una instancia en otro país, en algún otro instituto, universidad? Una Y cuando instancia. termines, perdón, Alejandra, y cuando No te termines la tesis, ¿quieres hacer un postdoctorado? ¿El IFP permite continuar el proyecto? ¿O todavía es muy reciente? Estás en el comienzo. Bueno, una instancia te refieres como a una conferencia o No, a una visita, a ir a otro país, a otra universidad y como hacer 6 meses, un año en el laboratorio, algo así. no, por el momento no. Yo tengo ahorita en agosto, si las cosas no se ponen muy complicadas con el tema de la guerra que se está viviendo por aquí, voy a ir a Dinamarca, pero solamente voy a estar allá 2 semanas. Es una formación que tengo, porque bueno, no les hablé realmente muchísimo de mi tema, pero todo esto que ustedes ven aquí se modeliza. Todo esto se programa en Fortran, en C++ y en Python. Entonces voy a ir a una formación para modelizar, porque bueno, todo el interés está en saber cómo va a responder el material en cierto tiempo, en ciertos años, sin tener que esperar el cierto tiempo o los ciertos años. Entonces, eso es por ahora lo único que se tiene previsto, la ida a Dinamarca. Alejandra, por aquí preguntan que la ley de FIC ¿dónde es importante en la parte de práctica? Bueno, la ley de Fick se utiliza más que todo cuando se habla de difusión. La difusión la vemos mucho en la parte alimentaria. Nosotros vemos que cuando vamos a comprar carne, por ejemplo, o así, todo está empacado al vacío. Entonces, en eso es muy importante porque el vacío, si le entran partículas que no se quiere que entren, entonces ya deja de ser el vacío. Ya la carne entonces empieza a dañarse y así. Entonces, todos esos materiales que nosotros vemos, todo ese plástico que nosotros vemos que está empacada en la carne, ha pasado por un proceso de medidas de difusión para que cumpla con cierto valor mínimo que está establecido. Entonces es muy importante, por ejemplo, ahí, o por ejemplo, cuando nosotros queremos no aislar, sino que pase cierto gas, pero cierto otro gas no. Entonces también se hacen modificaciones en el material para que, como por decir así, un filtro. Agustín Santiago, ¿puede hablar? Muy buen día. Respecto como a las aplicaciones de los materiales como tal, esto podría llegar a ser puede verse como alguna, más como un reemplazo de un SSH40, un tubo, por ejemplo, o más estirado hacia el uso como un semiconductor. Pregunta. No entendí cómo así que es más O sea, estirado. como veo el uso de los polímeros que expusiste, lo noto pues que de acuerdo a la composición química que estés estudiando, puede verse como un aislante o como un semiconductor. Exactamente, sí, es Como tal, exactamente eso. como tal la aplicabilidad, como por así decirlo, a bajarlo al ambiente técnico o el uso normal de los elementos eléctricos que se tienen, se está observando más como un aislante como para reemplazar un tubo PVC SSH40 para que tenga un mejor performance, o está más tirado al uso en
en elementos eléctricos, electrónicos, por ejemplo, un transformador, cosas de ese tipo, ¿en qué más en especial? Yo, bueno, en mi tema de investigación, yo diría que más en la parte eléctrica, porque realmente yo no he trabajado con tubos o el pedazo del el aislador, pero yo sé que hay personas que trabajan también en eso, todo va a depender de cómo está estructurado el polímero. Para nosotros en nuestra parte, que es el tema, yo estoy en el departamento de las baterías y toda la parte química, lo que nos interesa es que pues el material deje pasar los iones, los electrones. Entonces yo diría que más por la parte eléctrica, pero bueno, no estoy en posición de decir en qué más se puede aplicar, si en lo uno o en lo otro, porque no he estudiado la otra parte. No, no hay lío, era más como para entrar un poco Ok. como para centrar la discusión como a dónde iba. Y en especial el uso de este tipo de polímeros con respecto a lo que se está utilizando en este momento, respecto a las baterías. ¿Cuál es el beneficio? ¿Es más fácil de desechar o su proceso de desecho es mucho más amable con el ambiente, por ejemplo? ¿Qué en especial has observado tú de este tipo de uso de elementos? En este caso, el polímero presenta mejor respuesta mecánica, presenta mejor, o sea, hemos encontrado que conduce mejor la electricidad al menos 2 veces más que en las baterías en donde no se han aplicado el polímero. Y también van a durar más. Ahora, la parte del reciclaje, todavía no hemos empezado con esa parte, no me voy a ocupar yo mucho de eso, pero en teoría lo que se sabe es que dependiendo del polímero es fácil reciclarlo y hay otros polímeros que no es posible su reciclaje. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como que quedaron muy llenos, no pueden hablar. Bueno, la verdad es que yo expliqué súper rápido porque si entro mucho en los detalles, creo que no salimos. Joana, el motivo de la pregunta sobre la ley de Fick es porque esta depende de la concentración del soluto y del tipo de permeabilidad de la que viaja un fluido. Entonces me interesaría conocer sobre ello. Ok, yo tengo bastantes artículos que hablan sobre la ley de Fick. Si quieres, te los puedo enviar. Son muy interesantes, hacen también la comparación no solamente con la ley de Ohm, sino con el calor, cómo se expande en la parte térmica. Es realmente muy interesante todo eso. Si quieres, me dejas tu correo y yo te envío. Bueno, como que nadie más tiene preguntas. De parte les prendo ya cámara yo. Alejandra, ya muchas gracias de parte de la escuela. No, muchas gracias a ustedes. Esperemos que si pueda volver otro día por acá a darnos una charla ya presencial. Ay, sí, claro. Por aquí sabe que esta es su escuela, las veces que quiera venir con mucho gusto. Sería también más interesante porque ahorita como no los puedo ver, es súper extraño estar hablándole a la pantalla. Entonces ya estamos ya acostumbrados. Sí. Bueno, dice Juan, muchas gracias, bendiciones. No, muchas gracias. Si quieren les puedo pasar mi correo si tienen alguna duda. Se lo escribir aquí.
los envíe. Ahí está el correo de Alejandra, que es alecham.1693@gmail.com. No ha cambiado desde hace años. Ah, no, sigue siendo exactamente el mismo. Muchas bueno, gracias a las personas que asistieron. Nos vemos dentro de 8 días para otra. Recuerden que el próximo miércoles tenemos una charla que se llama Retos y desafíos en la transformación digital en Colombia y nos va a acompañar el ingeniero Juan David Molina a las 5 de la tarde. Entonces, los esperamos. Ojalá se puedan conectar.